¿Quién es George Soros? George Soros es un hombre del mal, judío de nacimiento, empresario nato y magnate que alcanzó cifras desorbitantes de dinero desde su juventud. Para alcanzar tales riquezas no solo le bastó pasar por encima de otras personas, sino que de naciones enteras, dejando sus economías por el suelo. Siéntate y ponte cómodo porque el video cada vez se pone más interesante. También te pido que nos ayudes con tu gentil like, comparte y dale a la campanita para que te avise cuando haya video nuevo. Nacimiento y familia. George Soros nació el 12 de agosto de 1930 en Budapest, Hungría, en una familia judía de clase media. Su nombre de nacimiento es Georgi Schwartz, pero su padre, Tivadar Soros, un abogado y escritor esperantista, cambió el apellido familiar a Soros en la década de 1930 para evitar la discriminación antisemita en Europa. Su madre, Erzsébet Soros, de soltera Sux, era de una familia acomodada. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis ocuparon Hungría en 1944, la familia Soros se vio obligada a esconderse y utilizar documentos falsificados para evitar la deportación a los campos de concentración. Su padre ayudó a otros judíos a escapar, utilizando su experiencia legal y habilidades lingüísticas. Esta parte es muy importante en la historia de Soros, ya que esa problemática que aquejaba a los judíos fue clave para que George Soros acumulara cierto rencor y rechazo a ese lado de la sociedad y hacerse anticristiano. Otras de sus preguntas fue si creía en Dios, pues para sorpresa de algunos su respuesta fue no. A lo que tiene mucho sentido lo que intuimos en ese video. ¿Cómo fue su educación? Después de la guerra, en 1947, George Soros emigró a Inglaterra y se matriculó en la London School of Economics, LSE. Allí estudió filosofía bajo la tutela de Karl Popper, quien influyó profundamente en su pensamiento con su teoría de la sociedad abierta, un concepto que más tarde se convertiría en la base de su filantropía. Aunque su interés inicial era la filosofía, terminó dedicándose al mundo de las finanzas. Para sostenerse económicamente mientras estudiaba, trabajó como camarero y portero en una estación de tren. En 1951 obtuvo su licenciatura en filosofía y en 1954 completó una maestría en la misma disciplina. Tras graduarse, tuvo dificultades para encontrar trabajo en la banca de inversión, pero finalmente consiguió un puesto en Londres y posteriormente, en 1956, emigró a Estados Unidos, donde comenzó su exitosa carrera en Wall Street. Su golpe financiero más famoso ocurrió en 1992, cuando apostó contra la libra esterlina en el llamado Miércoles Negro. A través de estrategias de especulación, su fondo presionó al Banco de Inglaterra hasta provocar la devaluación de la moneda británica. Se estima que Soros ganó más de $1.000 millones en un solo día, consolidando su reputación como uno de los inversionistas más astutos del mundo. Además de su éxito financiero, Soros ha sido un importante promotor de la filantropía con fines oscuros y la política global. Empresas y asociaciones creadas. Estas son sus empresas y organizaciones más destacadas, que a continuación nombraremos. 1. Quantum Group of Funds, 1973. Un conjunto de fondos de inversión con altas rentabilidades. 2. Soros Fund Management, 1970. Su firma de gestión de inversiones, que más tarde se convirtió en un family office. 3. Open Society Foundations, 1979. Esta es una de sus peores armas, creada para fines oscuros, bajo el nombre de una institución corporativa ilegal. Soros utiliza esta organización que para muchos desconocedores de su historia y sus modos operandi podría verse como buena y confiable, generando credibilidad en buena parte del mundo, cuando es todo lo contrario, es perversidad pura, para el control y manipulación de masas a su antojo. Esta se dedica a financiar gobiernos corruptos y crear movimientos que van en contra de la misma palabra de Dios, con el objetivo de destruir y corromper el núcleo de la sociedad, que es la familia. Esta fundación hace creer que promueve
la democracia y los derechos humanos, la educación, etc. Pero no lo es así. Su principal objetivo es crear caos y división en la sociedad. Ha donado más de 32.000 millones de dólares para fortalecer dichos movimientos e ideologías políticas alrededor del mundo, utilizando a gobiernos e instituciones como títeres para llevar a cabo sus malintencionados objetivos. ¿Cuáles son los movimientos e ideologías que promueve? Feministas radicales. Las famosas marchas que tú ves, con chicas cabello púrpura y pañuelos verdes que, al contrario de ser pacíficas, son agresivas, obscenas y promueven el odio hacia los hombres en general y a cualquier persona que esté en contra. Pues aquí te recuerdo que son patrocinadas y financiadas por estas fundaciones de George Soros. Este movimiento carece de sentido común y sensatez. ¿Desde cuándo aquí es bueno hacer el mal al entorno público? Manchar paredes, derribar puertas, quemar llantas, etc. ¿Sabías que en el mundo la violencia es equitativa? Asimismo mueren a diario hombres, mujeres, niños, ancianos, con diferentes credos, razas, etc., por la misma injusticia del mundo, no solamente las mujeres. Y nada justifica la violencia ni muertes injustas de cualquier ser humano. Analiza todo esto y tú saca tus propias conclusiones. Otro de los grandes movimientos oscuros y que está muy relacionado con el feminismo radical es el movimiento a favor del aborto. En este no solo promueve la destrucción y asesinato de vidas inocentes, sino que también es un negocio farmacéutico enorme, en donde se comercializan medicamentos y vacunas abortivas. A la vez también promueve mucho el sexualismo irresponsable de la juventud, para que los jóvenes se descuiden y hagan abortos fáciles, simples y despiadados, haciéndole ver al mundo que la vida de un bebé no vale nada. La verdad muy lamentable, pero para esas personas algo normal y necesario. También promueve uno de los movimientos e ideologías de género más fuertes, el movimiento LGBT. Sin embargo, su apoyo a estos movimientos se intensificó en los años 2000 y 2010, con objetivos nefastos como destruir el núcleo familiar a como dé lugar. Para Soros, el concepto de la familia tradicional es algo que no debe existir. Cuando comenzó a destinar fondos específicos, fue bajo términos legales y un concepto positivo cuando lo lees. Pero es solo una narrativa falsa que quiere llevar para engañar a la humanidad y que piensen bien y confíen en sus organizaciones. Uno de sus principales objetivos también es engañar a toda la comunidad con la ideología que las personas odian a la persona homosexual, solo por serlo, y generar división y odio entre ambos bandos. Cuando no es así, las personas normales que representan a una sociedad sensata, respetamos a una persona gay o con diferente sexualidad. Lo que muchos comenzamos a rechazar es el movimiento como tal, el desorden, las vulgaridades sin censura, el morbo público que estos movimientos financiados generan en la presencia de niños y jóvenes, dando un mensaje erróneo y destruyendo sus conciencias e inocencias. También se dice que en el año 2010 la organización OSF destinó más de 100 millones de dólares a Human Rights Watch, otra organización con estas ideologías que engañan dando un mensaje falso y victimizando a estos grupos, cuando son ellos mismos los que tienen por objetivo que haya odio y rechazo de parte de la sociedad a estos grupos y viceversa. También financió a muchas organizaciones más en diferentes países del mundo como Comunidad LGBTQ+, de África, Europa del Este y muchos países de Latinoamérica. Prácticamente Soros ha plantado su semilla del mal en todo el mundo. Y esto no se queda ahí, también ha fundado organizaciones y centros de educación, con fines estratégicos para manipular a la niñez y juventud desde temprana edad. Es uno de los principales pioneros en crear estos sistemas y agendas 2030. Tal es su esparcimiento por el mundo mediático e influencia que ya son muchos países los que están adoptando estas ideologías en sus políticas. Pero detrás de eso está ese financiamiento oscuro que alimenta a los gobiernos corruptos y mediocres
a los que no les importa la educación y el desarrollo de una sociedad sana y un futuro de buenos valores, simplemente solo velan por sus intereses propios. De esto es que debemos cuidarnos. La ambición humana no solo está corrompiendo la educación en escuelas y centros educativos, sino todo a nuestros alrededores. Ahora todo el contenido, o la mayoría, lleva esos ingredientes oscuros a todo lo que consumimos. No se salva nada. La música, las películas infantiles, las series, sean de adultos o niños, se están corrompiendo. Estas grandes compañías se han vendido. Los artistas de la élite, actores famosos, deportistas, noticieros y medios de comunicación más grandes, promueven estas ideologías también. Esta es una de las universidades de George Soros. 4. Central European University, 1991. Universidad en Budapest enfocada en ciencias sociales y humanidades, con un fuerte énfasis en la libertad académica y la democracia, supuestamente. También, además de ser dueño de dicha universidad, él se encarga de esparcir herramientas para seguir desarrollando sus ideologías y objetivos, como material de apoyo, libros, documentales y la información a su favor. Soros y las guerras. También ahí está Soros y su poder mediático, criticado por ser patrocinador de guerras y compra de armas de países como Ucrania, Hungría, parte de Europa y Latinoamérica, y para resumirlo mejor, ha sido el que ha corrompido una gran parte de los gobiernos del mundo, haciendo un monopolio mundialmente corrupto que ha afectado a poblaciones enteras. Parte de su dinero ha sido destinado para financiar movimientos que atentan contra la sociedad, que engañan y corrompen la humanidad entera. Se especula, y existe la teoría, que George Soros es un resentido con la sociedad por los problemas que tuvo su niñez y juventud. Prácticamente su familia se separó por presiones de guerra y posibles asesinatos. Esto lo llevó a generar odio a otras familias y el concepto de una familia tradicional, impidiendo así a que la sociedad se desarrolle de la mejor manera, como diciendo al mundo: malditos, mi familia fue dividida, ahora yo me encargo que todo sea un caos. Unos especulan que Soros está muerto desde hace mucho tiempo. Sea como sea su legado y movimiento, aún viven y trabajan para el mal. Su propósito es acabar con el núcleo de la sociedad, la familia. Debemos estar atentos a lo que consumen nuestros pequeños y negarnos a aceptar la basura del mundo. A través de los años esta maldad ha ido creciendo desmesuradamente. Y lo peor, que todo viene siendo normalizado como si nada. Son tiempos difíciles, caos por todos lados, guerras, violencia entre hermanos, desastres naturales, asesinatos macabros. Es un tiempo frío y despiadado. El fin se acerca y Jesucristo regresa pronto. Por favor, amigos, ayúdanos a esparcir estos videos revelando la verdad a todos. Compartan, denle like y síganos para más videos como este. Esto nos ayudará mucho a crecer y salvar a más personas del perverso. Para finalizar, los dejaré con la entrevista de Soros por si quieren quedarse hasta el final. Understanding is that you went out with this protector of yours, who swore that you were his adopted godson. Yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Not at all. Of all the financial titans and philanthropists of the 20th century, none are more complex or mysterious than George Soros. Like Carnegie, J.P. Morgan, and the Rockefellers, he amassed billions through ruthless business decisions, only to turn around and give away most of his fortune to advance his own personal philosophy. He can move world financial markets simply by voicing an opinion, or destabilize a government by buying and selling its currency. But now George Soros is worried. He thinks the global economy is coming apart at the seams, and that the world needs to be protected from people like George Soros. We may now think that everything is fine, but the fact is that the system is broke,
and it needs fixing. What you're doing is asking some form of regulation to protect the world against you. Well, I am a player, and I think all players should be regulated. There have to be rules of the game. Soros makes huge bets on whole countries and economies. Last year, when he saw cracks in the Asia boom, he began selling the currency in Thailand. Traders in Hong Kong followed suit, triggering a financial crisis that plunged much of Asia into a depression. In the last 2 years, you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. All of the above. All of the above. Yeah. Are you that powerful? No, I think there's a great misunderstanding. The Prime Minister of Malaysia Yes. said that the region spent 40 years trying to build up its economy, and along comes a moron like Soros Right. with a lot of money, and it's all over. He called you a criminal. It's easier for him to blame an outside force than to admit that they were mismanaging their economy and their currency. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. This man is a carnivore of the first order. Jim Grant is the editor of Grant's Interest Rate Observer and one of Wall Street's most respected analysts. He never tires of watching Soros, in part because of the huge bets he's willing to place on his hunches. He has always amazed the people he's worked with at his audacity and his willingness to back up his commitments with enormous sums of money. What's it like to have a statement that you make have such serious, grievous consequences? I mean, you can, it looks to me like in a number of situations, you can take a position against a currency or make a statement, and the whole country falls apart. Well, it's a tremendous sense of responsibility, actually. And it's also a humbling experience because I am actually trying to do the right thing, and sometimes what I do has an unintended negative consequence, as it did in Russia. For both the Russian, whatever his motivations, no one can accuse him of greed. He's backed away from the day-to-day operation of his businesses and is giving away his billions now with the same determination that he made them in places like Haiti, a country that has less money in the bank than he does. Last month, he brought the First Lady with him for a look at some of the projects his foundation is funding. This is Mr. George Soros, and he's going to be helping the hospital. This year, Soros plans to give away almost $500 million around the world. In Bosnia, in Russia, he pledged $100 million to help scientists who might otherwise have sold their expertise to bidders like Iran or Iraq. In Eastern Europe, he's educated a new generation. And in Ukraine, he spent millions retraining the old Soviet military. At the center of George Soros, there's an inherent contradiction. Which is, on one hand, you're the capitalist who does not care about the social consequences of his act, and on the other hand, you are a philanthropist who cares only about social consequences. How do you resolve the two? Recognizing that as a competitor, I've got to compete to win. As a human being, I am concerned about the society in which I live. Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. To understand the complexities and contradictions in his personality, you have to go back to the very beginning, to Budapest, where George Soros was born 68 years ago to parents who were wealthy, well-educated, and Jewish. When the Nazis occupied Budapest in 1944, George Soros' father was a successful lawyer. He lived on an island in the Danube and liked to commute to work in a rowboat. But knowing there were problems ahead for the Jews, he decided to split his family up. He bought them forged papers, and he bribed a government official to take 14-year-old George Soros in and swear that he was his Christian godson. But survival carried a heavy price tag. While hundreds of thousands of Hungarian Jews were being shipped off to the death camps, George Soros accompanied his phony godfather on his appointed rounds,
confiscating property from the Jews. These are pictures from 1944 of what happened to George Soros's friends and neighbors. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. And you watched lots of people get shipped off to the death camps. Right. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events, and one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Not at all. Maybe as a child you don't see the connection, but it created no problem at all. No feeling of guilt. No. For example, that I'm Jewish, and here I am watching these people go. I could just as easily be there. I should be there. None of that. Well, of course, I could be on the other side, or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there, because that was... well, actually, funny way, it's just like in markets, that if I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. In other words, whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So I had no role in taking away that property. So I had no sense of guilt. Are you religious? No. Do you believe in God? No. Soros told us he believes God was created by man, not the other way around, which may be why he thinks he can smooth out the world's imperfections. When we went with him to Ukraine, he was treated like a visiting head of state and was received by the president. Then he was received by the prime minister and finally the central bank. 20% in cash. They even allowed him to look at the books and asked him for advice. Lots of people want George Soros' advice. Most recently, South African President Nelson Mandela. Actually, President Mandela asked me, how could South Africa protect itself against speculators like you? And I told him, I wrote him a memo, trying to give him the best advice I could, how to reduce the exposure of South Africa to speculative attack. That's the old stop me before I kill again approach, right? Well, you're telling this is what you can do to stop me. Whether I or somebody else does whatever is happening in the markets, it really doesn't make any difference to the outcome. I don't feel guilty because I'm engaged in an amoral activity which is not meant to have anything to do with guilt. Part of the reason he is so rich is that the Soros hedge funds operate offshore in the Netherlands Antilles to avoid scrutiny by the Securities and Exchange Commission. So even while Soros tells Congress and the Treasury that hedge funds must be regulated to stop the global crisis, he's avoiding the rules. Why is it that Americans can't invest in the Quantum Fund? It's an offshore fund. Why is that? Because the fund is not registered with the Securities and Exchange Commission. We are not licensed to do business in the United States. That's right. Because? Because we are not registered with the Securities and Exchange Commission. Because we find it more convenient to operate without it. So in some ways it's to escape regulation. Yeah, that's right. But you've been sitting here talking about the need for regulation.
Yes, and whatever regulations are imposed, we will obey. We already conform to everything. One of your money manager told us that George really does think he's a god. I mean, if you think that you're God and you go into financial markets, you're bound to come out broke. So the fact that I'm not broke shows that I don't believe that I'm God.